Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo muy bien. Vamos rápido, aprendamos a cómo bloquear chats en WhatsApp, tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video. Esta es una nueva función, la verdad que muy útil. Entramos a WhatsApp, obviamente, entramos a un chat, al que sea. Como les dije, esto va a ser muy rápido, así que desde ya les pido que se suscriban, que activen la campanita, comenten, déjenme un like, compartan este video para ayudar a más gente, y por aquí les voy a estar dejando una lista de reproducción con muchos videos para que aprendan más cosas sobre WhatsApp. Ok, ya estamos en un chat. Ahora tocamos arriba en el nombre de la persona, del contacto, aquí, tocamos ahí, bajamos un poco hasta encontrar la opción bloqueo de chats. Miren, aquí está. Algo importante que me olvidé de aclarar al principio es de que antes de hacer esto tienen que tener un bloqueo del celular. En mi caso yo tengo con huella dactilar. Creo que si solo lo tienen con el PIN o con patrón, no, ahí no va a funcionar. Ahí no está disponible el bloqueo de chats. Así que, como les dije, en mi caso es con huella dactilar. Bueno, entramos aquí a bloqueo de chats. Dice: mantén este chat bloqueado y ocultos. Usa tu huella dactilar para abrir este chat y leer las notificaciones en este teléfono. Para mayor privacidad, los chats bloqueados estarán separados de los demás chats. Ya van a ver cómo queda. Activamos la opción bloquear este chat con huella dactilar. Y entonces me pide que confirme la huella dactilar para bloquear, que toque el sensor de huellas digitales. Ahí aparece una huella, no sé si será la mía, por las dudas la tapo, aunque no creo, no sé. Bueno, tocamos el sensor y dice: este chat ahora está bloqueado, puedes encontrarlo como bloqueado en la pestaña chats. Pulsamos en ver. Ahí está el chat bloqueado. Volvemos atrás y fíjense, quedó ahí arriba, miren, no se ve, pero si deslizamos más hacia arriba, ahí va a aparecer el chat que acabo de bloquear. En este caso, como les dije, es uno solo, como les mostré. Si son varios chats, pues van a quedar ahí. Miren, vamos a salir y a volver a entrar. Se dan cuenta, no se ve, no se ven los chats bloqueados. Pero si deslizamos más hacia arriba sin soltar, miren, ahí está, tocamos ahí y nos pide que toquemos otra vez el sensor de huellas digitales para desbloquear el chat. O también, miren, pueden usar contraseña, esto es el PIN, porque para poner huella dactilar, en mi caso, primero me pide que ingrese el PIN. Así que bueno, lo voy a hacer únicamente con la huella dactilar. Voy a tocar el sensor y se va a abrir. Si bloqueo varios chats, aquí van a aparecer todos, una lista. Bueno, voy a entrar ahí al chat y lo voy a desbloquear. Es el mismo procedimiento. Tocamos en el nombre de arriba del contacto, bajamos un poco hasta encontrar la opción bloqueo de chats, que está activado, y lo desactivamos. Tocamos el sensor de huella digital y ahí está, ya quedó desbloqueado el chat. Eso fue todo, espero que les haya servido. No olviden suscribirse. Chao.